Ahora sí, qué elegancia. Veamos si parece. Muy buenas tardes a todos. Sean muy bienvenidos a esta nueva andadura de la hora del Instituto Universitario de Investigación Ortega Set. Retomamos andadura después de este intenso descanso estival, donde efectivamente hemos visto cómo esta pandemia global ha incidido, por lo menos aquí en España, también sigue azotando algunos de los países de los que son seguidores habituales de esta hora de la Ortega, y desde aquí quiero enviarles nuestro afectuoso abrazo. Y en ese sentido, pues enviar nuestro abrazo. No sé, profesor Ruana, si puede apagar su micrófono para que no sea hable, porque si está el micrófono ahí, perfecto. Ahora digo, porque si no, me oigo con retorno y es casi imposible. Bueno, pues retomamos, como digo, esta hora de la Ortega con un invitado de lujo, alguien muy querido en la casa, profesor eh, asociado en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid, es profesor de Historia Contemporánea, es doctor por la Universidad de La Rioja, además participa como investigador en un proyecto de investigación que ahora está tocando a su fin y que inmediatamente, pronto, en unos meses, a inicios del 2021, verá en marcha una publicación, que es un proyecto que estudia las biografías eh, a ambos lados del Atlántico, en España, México, Perú y Argentina, y en la edad contemporánea, y por tanto el profesor Luena es un destacado investigador de nuestra disciplina, dado que yo también soy historiador, y bueno, hace trabajos fundamentalmente sobre la historia del socialismo español y sobre por cierto, el vino de Rioja, que fue el tema de su tesis doctoral. Bueno, es un destacadísimo investigador sobre la denominación de origen de Rioja, que por cierto lleva el nombre de España por el mundo, ¿no? En todo caso, hoy está aquí invitado, no para hablarnos de historia ni de sus trabajos como investigador histórico, sino como miembro del Parlamento Europeo, donde es eurodiputado dentro del grupo de socialistas y demócratas, trabaja como titular y vicepresidente en la Comisión de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Alimentaria, así como en las delegaciones para las relaciones con Palestina y la península de Corea, ejerciendo también en esta última el cargo de vicepresidente. César Luena, además, es miembro suplente de la Comisión de Transporte y Turismo y de las delegaciones del Parlamento para con Estados Unidos y la Asamblea Parlamentaria Eurolat, y en la actualidad se ocupa como ponente del informe sobre la estrategia de biodiversidad de la Unión Europea para el 2030, cuya presentación ante la Comisión Europea está prevista para finales de este año, primeros de 2021. Por lo tanto, hoy nos va a hablar del tema en el que está, entiendo, trabajando con mayor ahínco, y además nos puede poner muy al día de lo que se está discutiendo ahora mismo en los pasillos del Parlamento y de la Comisión en relación con estos temas que obviamente nos afecta a todos. En su vida política en España es ampliamente conocida, ha sido diputado al Parlamento de La Rioja, también por la circunscripción de La Rioja, diputado en el Congreso de los Diputados, secretario general de La Rioja en el Partido Socialista Obrero Español y, quizá lo más asociado para todos nosotros, secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español entre 2014 y 2016. En todo caso, hoy nos va a hablar, como está anunciado, de la estrategia de la Unión Europea para la biodiversidad. Querido César, querido profesor Luena, ya sabe que esta es su casa, la tribuna es suya y estamos deseando escucharla. Buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para mí compartir esta hora de la Ortega, además pues de las primeras o la primera de este curso. Así que gracias por la invitación al profesor López Vega, amigo Antonio, por permitirme compartir unas reflexiones y pues por pasar un rato hablando de Europa, algo que en esta fundación y que en esta casa que es habitual, que es norma y que es costumbre. En un día además como el de hoy, en el cual hemos tenido hasta hace poco la celebración del debate del Estado de la Unión,
Y bueno, dejadme que os diga que con muy buena impresión por parte de todos los grupos políticos. Muy buena impresión porque la Comisión Europea ha adoptado una posición muy europeísta, hace falta. Este repliegue nacional es un repliegue que no solamente conocemos internamente los países, sino que después también se puede ver en las instituciones comunitarias. La desconfianza, el miedo, la incertidumbre, más en este momento histórico de pandemia global, también impacta en los mecanismos de integración de la Unión Europea y, por tanto, el debate de hoy ha sido, hay que decirlo así, por parte de la presidenta Ursula von der Leyen, pues un latigazo para llamar a la acción, a la unidad de los europeístas y a la fuerza de la Unión Europea. Y creo que esto es muy importante también para lo que voy a tratar de manera bastante sintética, sucinta, porque creo que es un tema que está, el de la biodiversidad, es un tema que está realmente escondido detrás del otro gran tema, que es la crisis climática, el cambio climático, y por tanto, como tal, está ahí en un espacio de relativo desconocimiento. Y bueno, vamos a ver si esta tarde, en unos minutos, gracias a la Fundación y al profesor López Vega, puedo acercaros los contenidos de la estrategia de biodiversidad de la Unión Europea y también aquellas propuestas que el informe que voy a plantear al Pleno del Parlamento Europeo quiero que sea la propuesta, en definitiva, de mejora y de refuerzo de la estrategia, de la propia estrategia que ha presentado la Comisión Europea. 3 puntos primeros, con carácter previo. La crisis climática y la crisis de biodiversidad son lo mismo. La relación de la crisis climática, del calentamiento global, por así decirlo, con la sexta extinción masiva de especies son lo mismo. Es una moneda con esas dos caras. El impacto del calentamiento del planeta hace que todo lo que están sufriendo las distintas especies quede en un espacio de menor atención por parte, en general, de la sociedad, pero sobre todo de aquellos como los activistas que han puesto en el orden del día, antes que cualquier otra administración, que han puesto en el orden del día la importancia y la gravedad del cambio climático. Por tanto, crisis de biodiversidad y cambio climático son lo mismo. Primera lección, primer axioma que debiéramos tener claro. Segundo, alegato contra el negacionismo y el aislacionismo, porque son lo mismo. Y si se fijan o si os fijáis, los veréis siempre muy relacionados. Aquellas estructuras que sean negacionistas también son aislacionistas. Y por tanto, segundo axioma, la salud humana, animal y medioambiental también son una. No están separadas. Lo que hemos visto ahora de un patógeno zoonótico, que es lo que ha originado el coronavirus 19, es algo que está relacionado con un ecosistema único, con un único planeta. Y por tanto, si sufre la salud animal y la salud ambiental, acaba sufriendo la salud humana. No hagamos separaciones. Es cierto que los esquemas racionales de autoexplicación del mundo nos llevan a ello, pero no es un buen parámetro ni un buen consejo a la hora de aproximarnos a la envergadura de la crisis de biodiversidad que tenemos encima. Multilateralismo, la OMS, defensa cerrada de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud y de los organismos internacionales. Sin ellos no se puede tener ninguna aproximación a una solución a lo que está en marcha, que es la sexta extinción masiva de especies. Y segundo, una unión de la salud. Precisamente la presidenta de la Comisión Europea lo ha defendido esta mañana en el debate del Estado de la Unión. Y estas dos ideas, defender las Naciones Unidas
defender la unión de la salud, son las que nos enfrentan contra el negacionismo y contra el aislacionismo, que son los grandes peligros políticos que tenemos para afrontar la lucha contra esa pérdida y contra esa extinción de especies. Estoy hablando de la necesidad de actuar en relación a las competencias, a pruebas de estrés de los sistemas sanitarios, a fondos comunitarios para infraestructuras, pero también a lo que ahora nos viene, y ya lo estamos discutiendo en la comisión, que es a la búsqueda, tratamiento y administración de la vacuna. ¿Queremos hacerlo cada uno por nuestra cuenta o queremos, la vacuna me refiero evidentemente de la COVID-19, contra la COVID-19, o queremos hacerlo en un marco comunitario? Y tercero, hay que seguir con muchísimo respeto las indicaciones de los activistas, de todos los activistas. No solo hay una, si me permitís, una activista joven, adolescente, sueca, hay muchos activistas desde hace muchos años, desde antes de la Declaración de Río en los años 90, desde antes. Y hay numerosos grupos de investigación científicos que son los verdaderos héroes de que un número cada vez mayor de instituciones y de organizaciones sociales y políticas hayamos fijado el objetivo de la lucha contra el cambio climático, la mitigación y la necesaria adaptación como los grandes objetivos políticos de nuestra época. Así que paso ahora a hablar de la estrategia de biodiversidad, pero quería primero exponer estos tres principios. Crisis climática, crisis de biodiversidad son lo mismo. La salud animal, humana y ambiental son lo mismo. Nos debemos a la ciencia. Estas serían las tres primeras ideas. Antes de presentar la estrategia de biodiversidad, que lo decía ahora el profesor López Vega, se aprobó en marzo por parte de la Comisión Europea y tiene unos objetivos, la verdad que ambiciosos. Voy a enumeraros alguno de ellos porque creo que es importante que valoremos las exigencias que la propia Comisión Europea se está poniendo. En primer lugar, la protección de al menos el 30% de las zonas marinas y terrestres de la Unión Europea. Todos los objetivos tienen un marco temporal, que es el año 2030. Un plan ambicioso de restauración de la naturaleza en la Unión Europea. La restauración de al menos 25.000 kilómetros de ríos. Nunca había habido un objetivo tan ambicioso como este. O la reducción del 50% de los plaguicidas químicos y de los plaguicidas de alto riesgo, también para 2030. Lo mismo ocurre con los nutrientes. La plantación de al menos 3.000 millones de árboles. Tampoco había habido un objetivo como este, nunca en la Unión Europea. Y, por último, por dejarlo en 4 o 5 puntos, la financiación de al menos 20.000 millones de euros anuales a través de fondos europeos y de fondos nacionales. De manera que estamos ante una estrategia muy completa y muy ambiciosa de la Unión Europea, la más ambiciosa de los bloques regionales, bloques continentales a escala planetaria. Como decía al principio, mi trabajo en la ponencia es llevar al Parlamento un texto que concite el apoyo de los grupos y que después pueda ser tenido en cuenta por la Comisión Europea para completar y para reforzar esta estrategia. Es decir, el Parlamento impulsando la acción de la Comisión Europea. También en este lugar, en este punto, hay 3 principios básicos. Lo que voy a defender es que los objetivos sean vinculantes. Tenemos la experiencia de la declaración de Aichi, donde, como no había vinculación, pues los estados o los organismos transnacionales no han tenido esa premura o esa debida dedicación para cumplirlos. Por tanto, los objetivos nosotros vamos a pedir que sean vinculantes. Segundo, infracciones. Porque a veces, si no hay infracciones, el que los objetivos sean vinculantes tampoco te garantiza que se vayan a cumplir. En el informe vamos a llevar
que a los Estados miembros se les apliquen rigurosas infracciones en la medida en que vayan retrasándose en la aplicación de los objetivos. Y, en tercer lugar, una visión integral, diríamos nosotros, coherencia de políticas, transversalidad, se diría en otro tipo de jerga. Significa que las distintas estrategias que la Comisión Europea está llevando a cabo, empezando por el European Green Deal, el Pacto Verde Europeo, pero también la estrategia de la granja a la mesa, otra estrategia muy importante que está en marcha en el paquete verde de la Comisión Europea, como es la economía circular, el plan de economía circular o también el plan de movilidad inteligente, que todo ello tenga siempre una relación de respeto, de cuidado con la defensa de los intereses de la protección y la preservación de la biodiversidad y la protección y restauración de la naturaleza. Ese es el planteamiento de inicio y los requisitos básicos. A partir de ahí paso a enumerarles algunos de los puntos que me parecen muy importantes y toda vez que hemos oído todos hablar tanto de los objetivos en relación con el cambio climático, básicamente conseguir reducir las emisiones y con ello reducir el calentamiento del planeta. Este es el esquema básico de lucha contra el cambio climático. Reducimos los gases de efecto invernadero. Hoy la presidenta de la Comisión se compromete a que en 2030 sea al menos una reducción del 55% con respecto a los números que había en 1990. Así se controla la subida de la temperatura, el calentamiento global, los efectos que tiene, las inundaciones, los incendios que estamos viendo ahora en buena parte de Estados Unidos y, por tanto, fijamos un objetivo global, una política global, reducir los gases de efecto invernadero, reducir el calentamiento. En la pelea en la que estamos ahora, dentro de esa primera idea o axioma de lucha de crisis climática, crisis de biodiversidad, es lo mismo, está bien que empiecen a todos a sonarnos los grandes temas, los grandes objetivos para parar esa sexta extinción masiva de especies en el planeta, toda vez que no tengo que recordar en este foro que nosotros no dejamos de ser una especie más que está provocando la desaparición y extinción masiva de numerosas especies en el planeta. Por eso, lo primero que planteamos es un cambio transformador y en el uso de los recursos. Es decir, si no planteamos límites que se puedan contabilizar, que se puedan contar, como los que están en el Acuerdo de París, es muy difícil. Esto es como lo que antes hablaba de los objetivos vinculantes y que además vaya acompañado de infracciones. Por tanto, tendremos que poner un límite al uso de los recursos. Esta es la idea básica. Si sabemos que tenemos que limitar la emisión de gases de efecto invernadero para que el planeta no explote, tenemos que ser conscientes que si utilizamos los recursos de una forma ilimitada, es incompatible con la permanencia de la mayor parte de la biodiversidad en el planeta. Y tenemos que empezar a ponernos objetivos en relación al uso de los recursos. En primer lugar, aceptar el concepto de que debemos limitar, no solo reducir, no solo racionalizar, hacer sostenible, limitar con números, con objetivos vinculantes y con infracciones, el uso de los recursos. Vamos a plantear la existencia de un plan de acción conjunto para abordar la crisis climática y la de la biodiversidad. No basta con que lo proclamemos, vamos a plantearle a la Comisión que exista un plan conjunto. No puede ser que esté por un lado el Pacto Verde Europeo, por otro lado la estrategia de biodiversidad y que sigamos, como antes decía, tratando el mismo problema de manera separada. Por eso vamos a pedir un plan conjunto. Vamos a pedir algo que en España tiene mucha importancia, que es la protección legal de los suelos. Ustedes a lo mejor se sorprenden si les digo que no existe una directiva de uso de los suelos. Y ahora muchos de ustedes están pensando, y muchas de ustedes, si hay directivas para todo y reglamentos para todo. De hecho, es una de las críticas que a veces se hace de la Unión Europea, el excesivo
la excesiva regulación de algunos asuntos, de algunos aspectos. No existe. No existe una directiva de los suelos. Teniendo en cuenta la desertización que está en marcha, uno de los países más afectados de la Unión Europea es el nuestro. Y con unos calendarios no muy a largo plazo, sino más bien a corto y a medio plazo. Esto además tiene relación con la seguridad alimentaria. Por tanto, cuando protegemos los suelos, protegemos también la seguridad alimentaria. Especies exóticas invasoras. Es necesario que defendamos y que protejamos a las especies amenazadas, y esto a día de hoy no pasa. Hay que aumentar la lista de especies que se ven amenazadas precisamente por estas especies invasoras. Hasta ahora se ha llevado una política, bastante tenue, por decirlo así. Nosotros queremos endurecerla. Un punto importantísimo para España. Importantísimo. La agricultura y la pesca. Esto me cuesta muchos ratos y muchas tardes de reflexión política con las organizaciones de profesionales agrícolas, también con el mundo de la pesca, con el sector pesquero. Mañana mismo tengo reuniones con los dos para explicarles algo que van comprendiendo, pero sobre lo que hace falta más compromiso. El modelo de agricultura y de pesca actual es insostenible. De hecho, son las dos actividades que más afectan al deterioro de la biodiversidad. Por tanto, ¿podemos tener una agricultura y una pesca que no sean sostenibles? La respuesta es no. ¿Tenemos que caminar hacia una agricultura y una pesca sostenible, protegiendo esas zonas terrestres y marítimas hasta un 30%? Sí, es ineludible. Esto después colisiona con nuestros amigos del norte y de algunas partes del centro de Europa que, como sabéis, quieren seguir en una reducción histórica desde que se aprobó en los años 70, una reducción de las ayudas de la política agrícola común. Por eso en el informe se defienden estas ayudas, porque hay un concepto que hemos utilizado mucho para la lucha contra el cambio climático, que es el concepto de transición ecológica. También ahora se está hablando de otra transición, como es la transición digital. En este aspecto cobra más relevancia que ningún otro, sobre todo en relación a lo que puede afectar a nuestro país. Las necesarias ayudas para la transformación de los actuales usos agrícolas y pesqueros en usos que sean sostenibles y que respeten el medio ambiente. De la financiación, alguna cosa he dicho al principio, o más bien cuando hablaba de los puntos de la estrategia de 2030, la estrategia que ha presentado la Comisión Europea, pero nosotros creemos que hay margen y que por tanto debemos ser más ambiciosos. Y lo que yo voy a plantear al Parlamento Europeo es que cada vez que se hable de incrementos de financiación del presupuesto para la lucha contra el cambio climático, debe ir siempre aparejada una subida igual, no parecida o similar, igual a la preservación de la naturaleza y a la protección de la biodiversidad. Dos últimos bloques de asuntos y paso después ya a las conclusiones para continuar el diálogo. Pesticidas, tenemos que reducirlos a la mitad en 10 años. Esto impacta también mucho en el mundo agrícola, en el actual, en los usos agrícolas actuales, que son los antiguos, que son los tradicionales, que son los convencionales y que por tanto son insostenibles. En 10 años tenemos que reducir el uso de pesticidas. Nosotros vamos a respaldar una de las propuestas más valientes, pero también más controvertidas y polémicas de la estrategia que ha presentado la Comisión, la reducción de los pesticidas. La vamos a apoyar. En relación con la deforestación, nosotros no deforestamos, pero consumimos productos que vienen directamente derivados de la deforestación.
Cuando digo nosotros, Europa es responsable de una parte muy pequeña de la deforestación, pero de una parte muy grande del consumo del producto final. ¿Qué planteamos? Cadenas libres de deforestación. Lo que estamos incluyendo en el informe, que actualmente estoy negociándolo con los grupos, es que la Unión Europea se comprometa a no importar productos que provienen de la tala ilegal de bosques. Esto tiene un impacto tremendo porque cuando hablaba de la visión integral o de la coherencia de políticas, esto tiene mucho que ver con la necesidad de que los acuerdos comerciales, ahora estamos, el del que más se oye hablar es el de Mercosur, significa que tiene que haber cláusulas de sostenibilidad vinculantes, que dicen que las tienen. Yo les digo esta tarde que no las tienen. Reales para cumplir, no las tienen. Por tanto, si la Unión Europea dice nosotros tenemos que luchar contra la deforestación, no es que protejamos nuestros bosques y plantemos 3.000 millones de bosques, que es lo que dice la estrategia y lo respaldamos. Significa que como grandes consumidores, como gran potencia comercial, la única potencia que todavía somos, hegemónica, si se puede decir así, comercial, si consumimos productos que provienen directamente de la tala ilegal, estamos contribuyendo los que más a la deforestación. Por tanto, voy a defender la imposición de cláusulas sostenibles y la aprobación de cadenas libres de deforestación. Bueno, termino con una especie de popurrí, de conjunto de temas que también serán polémicos, pero que voy a incluir en el informe. La eliminación del plomo en los humedales. Esto tiene que ver también mucho con el mundo de la caza. Un mundo que también tiene que entender que tiene que adaptarse, pero el plomo en los humedales es un destrozo terrible de la biodiversidad. La eliminación también de los trofeos de caza de especies protegidas y el tráfico de marfil en la Unión Europea. Todo el pequeño speech que he tenido ahora mismo con la deforestación vale también para el tráfico de marfil en la Unión Europea. En penúltimo lugar, a través del informe vamos a impulsar una acción internacional para trabajar y poder conseguir algún día un océano libre de plásticos. Una acción que otras organizaciones internacionales ya la están impulsando, que la Comisión Europea la recoge de una manera muy laxa y que, por tanto, yo quiero que el Parlamento Europeo sitúe en primera línea. Y por último, y lo más importante, y en el foro en el que estamos, lo más importante, sobre todo en relación con las generaciones más jóvenes, promover la educación, la investigación, la innovación en materia de biodiversidad, de manera concreta y de manera sectorial. Además de esta estrategia, habrá una conferencia de partes el año que viene en China, conferencia que se suspendió por motivos evidentes y que iba a celebrarse ahora, este mes próximo de octubre, se celebrará el año que viene, y en esa conferencia el Parlamento Europeo irá con unos posicionamientos muy parecidos. Y queremos que la Unión Europea vaya con unos planteamientos muy parecidos. En definitiva, es muy importante reducir los gases de efecto invernadero. Es vital para la especie, porque eso significa que seríamos capaces de controlar el calentamiento del planeta, que lleva muchos años descontrolado. Pero es también muy importante fijarnos en que la naturaleza y la biodiversidad son las mismas partes de un esquema de salud animal, ambiental y humana. Y que cuando rompemos un trozo de la cadena, por ejemplo, patógenos zoonóticos pueden aparecer. Y no solamente lo tenemos que comprender, sino que tenemos que acompañar a los científicos y a los activistas desde las instituciones y sobre todo desde instituciones multinacionales, porque el peligro del negacionismo es el peligro del aislacionismo, y así es cuando no solucionaremos nada. Por eso termino con el sorprendente. Creo que casi ninguno, menos los grupos a la izquierda de la Cámara, esperábamos un discurso tan comprometido de la presidenta de la Comisión, de Ursula von der Leyen,
y ella se ha comprometido a la Unión Europea de la Salud. Esto es, en términos competenciales, un bombazo, porque significa modificar el artículo 168 del actual tratado para poder tener competencias europeas en materia de sanidad. Eso significa, lo mencionaba antes de pasada, para poder hacer pruebas de estrés y resistencia a los sistemas sanitarios, para hacer reservas estratégicas, para tener un propio fondo de infraestructuras, en definitiva, para crear una política comunitaria de la salud que ahora no existe. Creo que la manera de defender y de contribuir a la salud global es esta, pero antes y de forma prioritaria preservar nuestra biodiversidad y proteger nuestra naturaleza. Nos va la vida, nos va la vida en ello, sobre todo porque cada acción negativa de la especie humana en toda la cadena y en todo el sistema de la biodiversidad inmediatamente vuelve como un boomerang a la propia especie dominante. Así que, por interés del planeta, pero también por interés nuestro, creo que es el momento de situar a la política europea y mundial de biodiversidad como una de las políticas más importantes de nuestro tiempo junto a la lucha contra el cambio climático. Y esto es lo que esta tarde quería compartir con ustedes, con vosotros, y agradezco mucho a esta gran fundación de debate y de conocimiento y al profesor López Vega que me haya invitado para poder construir y mejorar, porque no les voy a esconder que también aprovecharé para mejorar con las aportaciones que hagan a continuación el papel y el informe que el Parlamento Europeo discuta en el próximo pleno de diciembre. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos y a todas. Pues muchísimas gracias, profesor Luena. Ha resultado tan conciso y concreto como siempre, en un tema que es sin duda un tema complejo de abordar en apenas 25 minutos, como ha hecho. Tremendamente ilustrativo, y nos quedamos también con esa apelación a la esperanza en relación con la declaración que hacía esta mañana la presidenta de Europa en relación con la Europa de la salud, ¿no? Que desde luego muchos, si no la inmensa mayoría de nosotros, compartimos con la tremenda preocupación que tenemos con el negacionismo y con los atentados contra la biodiversidad que estamos viendo permanentemente en diferentes ámbitos del planeta. Me voy a permitir a romper el hielo y enseguida doy paso a las preguntas que ya han venido planteando nuestros asistentes a esta hora de la Ortega, pero quisiera hacer una pregunta muy concreta en relación con algo de lo que has venido señalando, no solo hacia Europa, sino también hacia el mundo, ¿no? Algunas de las reservas más importantes de la biodiversidad se encuentran en América Latina, y ya sabes, querido César, que tanto la Fundación como España en sí misma está muy vinculada a muchos lugares de América Latina, porque tenemos sedes allí, porque muchos de nuestros estudiantes son latinoamericanos, y todos estamos pensando y seguimos con muchísima atención, ¿no? Todo lo que sucede en estos países hermanos y amigos, ¿no? Desde luego estamos muy preocupados con lo que ha sucedido no hace mucho en la Amazonia brasileña, lo que está sucediendo en el Mar del Caribe, en el Golfo de México, en fin, en tantos y tantos lugares donde se ve amenazada la biodiversidad, que es una biodiversidad en este contexto globalizado que no es únicamente ni latinoamericana ni americana, sino que es global y que nos afecta a todos en tantos sentidos. La pregunta es, ¿hay algún tipo de política compartida por Eurolat entre la Unión Europea y América Latina en este sentido, y qué alcance puede llegar a tener? Porque he observado en relación con lo que señalabas que buena parte de la estrategia, y esto vendría de los pensadores clásicos politológicos, ¿no? Viene de la idea hobbesiana de que para conseguir hacer, ¿no? Cumplir una norma, pues tiene que haber una medida punitiva o por lo menos coercitiva, ¿no? Diríamos, claro, entiendo que entre regiones y países, hermanos y amigos, como decía,
no es tanto la coerción como, digamos, el impulso de políticas compartidas, ayudas, desarrollos comprometidos desde la Unión hacia estas zonas que son importantes, no solo para los países que, digamos, tienen el deber y el privilegio de compartir esas zonas tan ricas en su biodiversidad, sino que en realidad nos beneficiamos todos a lo largo y ancho del planeta. Muy bien, gracias, profesor. Existe un gran debate parlamentario y una gran relación con las asambleas parlamentarias. De hecho, tendríamos también que tener pues en breve, en un mes, una asamblea de Eurolat que supongo que se celebrará pues, por estos mismos medios. Ese debate, esa gran relación parlamentaria que existe con muchísimos parlamentos, con muchísimas asambleas, por ejemplo, la deforestación y los cambios legales que aprovechando la crisis ha hecho Bolsonaro en el Amazonas y en toda la selva, han sido tratados de una manera específica en una asamblea de Eurolat en relación con el Parlamento Europeo. Por tanto, ¿existen acuerdos concretos como para decir que hay una política común con América Latina de la Unión Europea? No, eso sería mucho decir. ¿Existe un germen a través de un debate parlamentario de las asambleas con el Parlamento Europeo? Sí. Y además es un debate que no solamente participan parlamentarios, sino también activistas, sino también científicos, a los cuales, como ven, aludo constantemente porque creo que son las grandes esperanzas, las instituciones también y los poderes públicos también. Por tanto, una herramienta, una plataforma que podamos decir o un gran acuerdo, esta es la guía, no. Un germen de muchísimo debate y de muchísima relación interparlamentaria que suma a sociedad civil y a científicos, sí. Y por último, están, que lo he mencionado en la última parte de la intervención, están los acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales que son verdaderamente la gran política de la Unión Europea en el mundo. Los acuerdos. Nosotros no tenemos ejército, tenemos una gran diplomacia, pero no es covesiana o no es coercitiva. Lo que tenemos es un gran mercado de productores y sobre todo de consumidores. Los acuerdos comerciales creo que son la vía más concreta para empezar a aplicar un canon de política de sostenibilidad a nivel europeo. Por eso mencionaba antes las cláusulas de sostenibilidad. Son los acuerdos comerciales. Eso va a tener dentro de esta casa, les estoy hablando desde el Parlamento en Bruselas, va a tener un terremoto y un movimiento bastante importante. Pero creo que en primer lugar son los acuerdos comerciales. En todo caso, bueno, los historiadores somos lo contrario que los periodistas, si se me permite, muy reticentes a calificar de histórico o un día o a calificar de acontecimiento lo inmediatamente vivido. Necesitamos el reposo para poder decir esto es una estructura, esto es un acontecimiento, pero sí les digo que sin ser un día histórico, los contenidos del discurso de casi una hora, no muy habitual en esta casa, donde los tiempos se tasan mucho, de Ursula von der Leyen, hay que tenerlos en cuenta. Y es posible que hoy haya nacido algo o haya empezado a nacer algo de lo que pregunta el profesor López Vega. Pues lo celebramos y lo seguiremos con mucha atención. Ahí también veo personales entre las personas que nos siguen que trabajan en Naciones Unidas en Nueva York, o sea que este mensaje está calando en muchos lugares y desde luego vamos a seguir con mucha atención todo esto. Las dos siguientes preguntas que quiero relatar están relacionadas. La hace un joven filósofo que ahora empieza el máster de Cultura Contemporánea y Daniel Villegas en el instituto y que plantea cómo salvar la interdisciplinariedad a la hora de, digamos, abordar el problema del cambio climático, ¿no? Y aterrizándolo, y esto también refleja la pluralidad de los estudiantes de nuestro instituto, Giovanni Mansilla, que es un doctorando que hace políticas públicas relacionadas con la transición digital y está haciendo el doctorado, pregunta cómo esa transición digital, cómo esas nuevas tecnologías pueden aportar
a la preservación de la biodiversidad en relación con la construcción de pesca y agricultura sostenible. El micrófono. Perdón, sí. Como estoy todo el rato quitándolo para no molestar. Sí, perdón. Daniel hablaba sobre si no se logra entender, tengo aquí que el problema, si no se logra entender, que el problema es la interdisciplinariedad sin ser disciplinado con un saber universal y cotidiano, donde solo se valora la temporalidad de los efectos. ¿No cree? Claro que creo. Claro que creo. Lo que pasa es que la temporalidad de los efectos en lo que ahora estamos viviendo nos ha tocado. Es muy difícil, como pueden entender, les hablo por la información, no por el conocimiento, que es otra cosa, por la información que tengo la fortuna de atesorar por el contacto con tantos científicos, también con sociedad civil, con activistas que pasan por esta comisión. Es muy extraño que a una generación, a dos generaciones, les toque vivir los impactos de un cambio de escala planetaria y que se tenga conciencia de ello en el momento. Es muy difícil. No lo tuvieron posiblemente el impacto, algunos avanzados, ¿no? Pero un nivel de semejante divulgación, todo el mundo sabe que nos estamos cargando el planeta y que lo estamos haciendo la especie humana. No es así a fines del 18 o principios del 19, donde queramos poner la fecha Godne, cuando empieza esta historia. No se tiene esa conciencia. Se tiene esa conciencia por teóricos, por intelectuales, por políticos. Puede, pero no había una visión global de decir, oye, esto va mal, y además de fijar un año. Es que cuando hemos fijado el año 2050, es porque el año 2050 es el que está previsto que en buena parte del planeta, no voy a decir un porcentaje de la superficie, las condiciones de vida sean incompatibles con las condiciones de vida que necesita el sapiens sapiens. Por tanto, me hablas la temporalidad de los efectos. En este caso, la educación creo que lo han resuelto con una frase, y ese conflicto entre las distintas disciplinas o compartimentos estancos, creo que decía ahora yo. Aquí vinieron los Viernes por el Clima, los Jóvenes por el Clima, vienen en los grupos pequeños que ahora se puede a la Plaza de Luxemburgo, pero finalmente la carta que nos trajeron tenía un resumen y decía: no tenemos un planeta B. Es decir, no hay otro plan, no hay opción, no tenemos otra opción. Por tanto, ¿cuál es la esperanza? Pues que no ha existido nunca un nivel de divulgación global acerca de una amenaza que a la vez tenga relación con una sensibilidad. Porque es verdad que no es una reacción puramente egoísta, que la hay, pero la relación con la sensibilidad hacia cuidar y hacia proteger el planeta que nos alberga está íntimamente ligada a la amenaza. Ahora más, querido Daniel, y paso a la siguiente, Antonio, profesor López de Vega, ahora más cuando algunos de vosotros estáis, otros hemos estado, y en la comunidad desde la que está el profesor López de Vega, quién sabe si no dentro de mucho se volverá a estar, confinados por una realidad que no en última instancia, sino en primera instancia, tiene relación con la extinción de especies y con los patógenos zoonóticos y, por tanto, con esta ruptura de la cadena salud animal, humana, ambiental. Y es que un patógeno zoonótico de un supuesto murciélago, a través de un pangolín, se ha extendido por la única red global que existe en permanente ajetreo, en permanente funcionamiento de especies, que es el Homo sapiens sapiens. Por tanto, amenaza y sensibilidad, y esa visión global la da la propia
experiencia vital, que ya digo, es muy raro, es muy raro. Es muy raro que una presidenta de una Comisión Europea haga un discurso histórico, pero es más raro aún que tengamos la conciencia de estar viviendo un gran cambio que se produce en todo el planeta y que es un cambio no ya de etapa, sino posiblemente de era. Y la otra pregunta era en relación, porque no la veo aquí, pero creo que eran los objetivos digitales, cómo ayudan a... Bueno, es que creo que van unidos, porque el acabamiento, por así decir, o la finalización del mundo insostenible va en relación culturalmente pareja a la desaparición o el declinar del mundo analógico. Creo que al final son lo mismo, no porque el mundo analógico sea un mundo que también, que tenga más contaminación y que sea más insostenible, que también, sino porque culturalmente hay una sensibilidad que va seguramente muy pareja y son en el fondo cambios de época. Todo lo que tiene que ver en cosas concretas, esa sería, digamos, la respuesta más teórica, pero todo lo que tiene que ver con las cosas concretas, si hablamos de energías limpias, si hablamos de eficiencia energética, si hablamos de rehabilitación integral de edificios, de infraestructuras, si hablamos de la renovación de la industria para ir a industria verde, solo puede hacerse, por ejemplo, esos 4 campos, solo pueden hacerse con el 5G. Lo estamos haciendo con el 4G, pero se hará con el 5. Por tanto, 5G y objetivos ambiciosos de lucha contra el cambio climático y de defensa de la naturaleza van unidos totalmente. No podremos ir tan rápidos, no podremos dejar de emitir gases de efecto invernadero sin la revolución digital, sin la movilidad inteligente, sin el vehículo eléctrico, porque es lo que nos va a permitir reducir los gases de efecto invernadero. Tenemos que eliminar aquello de lo que hemos vivido desde fines del 18, que es el petróleo y el carbón. Y eso lo tenemos que eliminar. Para nosotros, dicho así, pero cuando por ejemplo, si se lo hubieran dicho a un asturiano en los años 80, trabajador de UNOSA, se hubieran tirado los pelos. Pero esto le pasa a los polacos. En estos debates, cuando decimos hay que prescindir del carbón, todavía les genera un impacto. Y sin embargo, existe esa conciencia de era, que es curioso que se ha desarrollado, saben que tienen que aceptar. Y por tanto, el último tema que se trata en julio, en aquel consejo que acabó a las 5:30, uno de los últimos, es la dotación del Fondo de Transición Justa, el Just Transition Fund, que se aumenta hasta 10.000 millones, que es lo que pide el polaco para firmar el acuerdo. Y que eso pudiera hacer que se firmara el Next Generation, el Recovery Plan, lo que en España llamamos los fondos europeos. Así que, sin 5G imposible. Sí, en concreto, que desde luego está vinculado a eso, pero pregunta, y lo vuelvo a citar, porque una de las 2 últimas preguntas que quedan también está relacionada con ello, preguntaba cómo aportan la construcción de la pesca y la agricultura sostenible, que era la pregunta de Giovanni Mansilla, y José María Pajón añade, la piscicultura puede ser un sustitutivo o un sustituto viable de la pesca tradicional, y todo eso relacionado. A ver, por hablar, porque antes he sido muy pragmático cuando hablaba de la agricultura y la pesca, muy pragmático en el sentido de que he mencionado la palabra transición. ¿Puede ser la piscicultura? En el empleo es difícil que lo sea. Por eso necesitamos lo mismo que el mismo discurso, salvando las distancias porque suelen ser familias ideológicas muy conservadoras las que lo traen. Pero el discurso polaco del carbón, yo a veces me siento reflejado de alguna forma cuando los eurodiputados españoles de distintos colores defendemos un apoyo para esa transición hacia la agricultura sostenible y a la pesca. En todo caso, sin hacerlos sostenibles es imposible que alcancemos los objetivos. No solamente en la pérdida de las especies y en la extinción masiva. En el uso del suelo,
el destrozo que el actual modelo de agricultura que hay en España es imposible ya de sostener. Es imposible de sostener. Y evidentemente la aplicación de la digitalización, de la tecnología, por supuesto que va a ayudar a la transformación de la agricultura. De hecho ya lo está haciendo. Y por aquí pasaban, ahora ya pasan a través de la pantalla muchas, como decía, organizaciones profesionales agrarias, y a mí me consta que lo están haciendo, pero falta todavía un impulso bastante importante. Así que van a ser momentos duros y quebraderos de cabeza para esos dos sectores, que no tienen además una alternativa, porque han preguntado, creo que era José Miguel, por la piscicultura, pero no tienen una alternativa a ojos míos aquí en este debate de esta tarde, pero traslado, bueno, el debate acumulado que estamos haciendo políticamente. Por tanto, a lo que vamos es a que se puedan desarrollar los dos sectores con prácticas sostenibles. ¿En cuánto tiempo? Bueno, hemos diseñado una PAC de transición y una PAC que puede ser de las últimas con gran dotación para que pueda durar alrededor de 7 años. Por tanto, creo que 7 años son años suficientes para renovar dos sectores que, por otro lado, inevitablemente tiene que llevar aparejado una gran renovación generacional. Y eso creo que es una cuestión, que es un debate muy político, es un debate que con otros sectores se fijaría en el marco de lo que llamamos negociación colectiva, que es distinto en el sector primario, pero que es imprescindible, que haya una gran renovación generacional para que pueda aplicarse esta nueva forma de producir productos que por otro lado no tenemos que renunciar, porque la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria son dos conceptos que están en los tratados y que la Unión Europea protege y además ha sido uno de los elementos fundamentales. Después de las declaraciones, después de la CECA y después de las declaraciones de ese gran corpus ideológico de Monnet, de Schuman y compañía, la gran política europea es la PAC, que es soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. En el 70, 50 años después, parece evidente que y después de la enorme ampliación, parece normal que una gran cantidad de socios ya, bueno, estén demandando, y más en este contexto de revolución verde, por llamarlo como es, estén demandando que se produzcan los alimentos de otra forma. Y para eso es verdad que hacen falta otras técnicas y otra generación. Bien, llegamos a los últimos minutos de esta hora de la Ortega y en la última pregunta está relacionada con la política y le quiero invitar al profesor Luena también a que haga una reflexión política final sobre digamos, lo que ocupa esta intervención suya y su preocupación de estos últimos meses, ¿no? Porque la pregunta de Ángel, que es esta última intervención, es que cuáles son las garantías para garantizar esos objetivos en relación con el compromiso de los gobiernos, ¿no? Todos estamos siguiendo con mucha atención y mucha preocupación, ¿no? Algunos han hablado de la crisis del proyecto europeo. Muchos queremos creer bueno, que como suele decirse, de esta crisis es que saldremos reforzados y el proyecto europeo recobrará plena salud y plena vitalidad, y quizá este sea uno de los elementos, como parece que ha estado de manera subyacente en toda tu intervención, querido César. Este será uno de los elementos que precisamente puede hacer fuerte a Europa, ¿no? ¿Qué mecanismos tiene la Unión para que sirva este compromiso con la biodiversidad? Bueno, pues por utilizar el método más tradicional o deductivo, la Unión Europea está en una crisis evidente. Hoy hacíamos reflexiones los eurodiputados a raíz del debate de la Unión. ¿Y cuál es el estado de la Unión? Mala. Yo lo respondí así. El estado de la Unión es mala. No se nos escapa ninguno lo que estamos viendo
primer ministro del Reino Unido, que directamente quiere saltarse, en el más puro estilo aislacionista, quiere saltarse cualquier norma y cualquier derecho, convenio o asociación e incumplir un acuerdo de retirada votado por este Parlamento, pero también por Westminster, votado por ellos. Por tanto, la pregunta, por eso decía lo del método deductivo, es cómo... La pregunta, querido profesor López Vega, podía haber sido más dañina si me hubieras dicho, pero ¿cómo vais a garantizar la protección del 30% de zonas terrestres si no sois capaces de garantizar que Boris Johnson no os hace la peineta dentro de 10 días, ¿no? Entonces, es verdad que la Unión Europea tiene un problema de coerción, de hacer valer su poder, aunque por otro lado, el hard, por así decirlo, pero el soft, por otro lado, es tremendo, porque el nivel de liderazgo cultural, del ejemplo, de los valores, es algo que se lo disputa a todo el mundo. En el fondo, en todos los bloques continentales, cuando vienen aquí lo que quieren es coger ese corpus que no es nuestro, que bueno, pues viene acumulado de muchas etapas históricas, posiblemente desde la Revolución Francesa, y lo hemos acumulado, se ha ido impregnando en los tratados, además con unas enseñanzas derivadas de guerras civiles europeas. Contamos siempre dos guerras mundiales, que en el fondo son dos guerras europeas con franquicias globales, pero son dos guerras europeas. Pero si contamos todas, tendríamos guerras civiles europeas pues para dar y tomar. Dicho esto, la técnica europea y comunitaria ha aprendido mucho. Porque finalmente, y termino, ¿dónde estamos? ¿Vamos hacia un refuerzo de lo intergubernamental o hacia un refuerzo del proyecto federal? Cuando yo digo quiero números, quiero multas y quiero que la biodiversidad esté en todas las directivas, lo que estoy diciendo es que ¿cómo se puede hacer, querido Ángel, que esto se cumpla? Con la persistencia de que los objetivos, de que las infracciones estén en las directivas. Ahora, por ejemplo, vamos a impulsar también que haya un control de los planes nacionales. Cuando les he dicho, no hay una directiva de suelos, tampoco hay una previsión de controlar los planes nacionales, en este caso, los planes nacionales que tengan que hacerse y estrategias de protección de la biodiversidad. Por tanto, la federalización también son sistemas de control, porque la federalización, por ser un proyecto tan nuevo y tan construido para imposibilitar guerras civiles, es verdad que ha desarrollado más los instrumentos de cooperación que los de control. Por tanto, en lo teórico, el desarrollo de instrumentos de control, porque la federalización también es eso. Y eso significa ir dejando de lado que esos instrumentos de control federal vayan sustituyendo a los convenios de entendimiento intergubernamental, que no es lo mismo. Y hoy hay esperanzas, porque en la medida en que una Comisión Europea, después del Parlamento, la institución que más hace por el proyecto de integración de la Unión Europea, venga con una ambición y con un plan tan detallado, tan concreto, para hacer más Europa, pues es un momento para la esperanza. Así que eso, y controlando los planes nacionales, bueno, en primer lugar, obligando a que existan planes nacionales de biodiversidad, y controlándolos y evaluándolos en periodos de tiempo determinados con objetivos vinculantes, y para que no me eche la bronca el profesor López Vega, premiando el hecho de que se cumplan. El premio es que no pones la multa, por tanto es digamos que es un estímulo, no deja de ser un estímulo positivo. Creo que se conseguirá. No obstante, seamos optimistas, porque el proyecto de integración europea hoy, con este propósito de discutir la unión de la salud, pues da un paso, sin olvidarnos, y con esto termino, lo más importante. Y eso, en eso sí que no tengo ninguna reserva en decir que es histórico. ¿Cómo se va a financiar el plan de recuperación? Que es el que va a permitir la puesta en marcha de buena parte de los planes de
sostenibilidad y de los planes de digitalización, que son tan importantes para lo que estamos hablando esta tarde, pues se va a financiar con la emisión conjunta de deuda. No al modo del Tesoro Federal de Estados Unidos, pero sí con una emisión conjunta por la cual cada Estado se hace cargo de un porcentaje X de esa emisión total, que después se tiene que devolver a partir del año 2058. Nunca se había financiado por este método una cantidad como 750.000 millones de euros, que es el conjunto de los fondos y de los compromisos que se aprobaron en julio y que tienen que aprobarse de manera definitiva por el Parlamento, por la Comisión y por el Consejo en los próximos meses. Hemos cubierto la hora de la Ortega, pero me he dado cuenta de dos preguntas. Le ruego, profesor Luena, una contestación concisa a lo que pregunta José Miguel, que tiene relación a lo que está sucediendo en el Marmenor. Y pregunta si vamos a tomar alguna medida desde la Unión Europea. Y con lo que pregunta alguna que pregunta sobre los productos orgánicos como alternativa a la agricultura convencional y también algún comentario como alternativa sobre la tala ilegal convencional con fines extractivos. A ver si puedes decir prácticamente para no dejarnos sin motivos. Que no me gustaría que nadie se quedara con la insatisfacción de no haber sido tratado. Que nadie se quedara. Como era ya al final. Muy bien, sí, le he dado pero no ha pinchado bien. Sí, que veo que son las 7:37, con lo cual voy rapidísimo. El Mar Menor tiene mucho que ver con ese uso insostenible y antiguo de la agricultura, con una explotación tremenda. Bueno, esto cuesta decirlo. Se ha hecho cosas en el Parlamento Europeo, hemos traído aquí el tema en la Comisión de Peticiones y en la Comisión de Medio Ambiente. Pero lo que hace falta es un plan. Un plan que tiene que ser un plan, en este caso sí, de las instituciones autonómicas y, si se me apura, nacionales, pero sobre todo de las instituciones autonómicas. Se ha abusado del Mar Menor. Entonces, cuando viene la DANA, que es lo que ocurrió, es lo que descubrió que el suelo está destrozado, por decirlo, por no emplear un lenguaje más científico, pero eso es lo que demostró cuando viene la DANA, porque es cuando se ve lo que estaba pasando en el Mar Menor. Incluso yo mismo, por ahí debe estar, si José Miguel está muy interesado, si por ahí estará, digo, en YouTube o en el canal del Parlamento, porque llevé el tema a un pleno de Estrasburgo y pregunté a la Comisión Europea sobre este aspecto. Es más, si, querido profesor López Vega, si nos puedes facilitar un correo electrónico de José Miguel, yo le puedo dar respuestas escritas a preguntas escritas que he hecho a la Comisión Europea, y le podemos también dar el link del Pleno de Estrasburgo donde yo llevé el tema. A las dos segundas son de Betty y Vera, y las veo aquí. Los productos orgánicos como una alternativa en la agricultura convencional, hay esperanza puesto en ello, o sea que la respuesta es sí. Además, bueno, pues ahí está la estrategia que he citado muy rápido, de la granja a la mesa. Y sobre las talas, efectivamente, los fines extractivos. Cuando mencionábamos antes, me preguntaba el profesor López Vega sobre la relación con Eurolat, hemos estado hablando también sobre esta realidad, particularmente en Brasil. Por tanto, la seguimos muy de cerca y mantenemos debates. Y digo lo mismo sobre los incendios del Amazonas y sobre la deforestación ilegal en toda la Amazonía. Hemos tenido un debate en el cual, si no recuerdo mal, yo mismo he participado. Son debates donde los grupos más euroescépticos, más extremistas de derechas, han intentado siempre incluso que no se celebren, por aquello del negacionismo, del aislacionismo, pero han sido debates que están presentes en el Parlamento Europeo y que, digo lo mismo, con un correo electrónico, yo encantado a los dos, tanto a, creo que era, ahora se me ha movido aquí, pero bueno, Betty, y la pregunta era José Miguel,
Lo mismo lo digo para los 22 participantes valientes que quedan ahora en esta hora de la Ortega. Aquellos que les haya parecido escasa alguna respuesta y que quieran más información, si a través del profesor López Vega me hacen llegar su correo electrónico, les enviaremos la información de la que disponemos. Y a las dos personas que se me ocurre que les puede interesar esta información, a José Miguel y a Betty, encantado de hacerlo. Son las 7:40, 3 minutos de última respuesta. Gracias, profesor, y a su disposición. No, muchísimas gracias a ti, querido César. Ha sido un inicio, muchísimas gracias de lujo de la hora, querido César. Ha sido un reinicio de lujo de la hora de investigación Ortega Set. Te agradezco muchísimo tu siempre disponibilidad a participar en todos nuestros foros, debates, investigaciones y cursos. Y desde luego es un gran placer y un privilegio contar contigo para, para que nos cuentes desde dentro qué se está discutiendo en el seno del Parlamento. Y por tanto, muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes y el miércoles que viene retomamos